Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Nos complace esta tarde de estar con ustedes a través de la señal del 1180 de amplitud modulada, a través de mixlr.com/Radio Webs, y usted nos ve en este momento en Facebook Comunicación Radio Webs. Les mando saludos Juan Quintana desde los controles técnicos. Y bueno, esta tarde, bueno, para nosotros es algo fundamental porque estamos de festejo, porque Radio Universidad del 1180 de amplitud modulada XEVS, bueno, cumpleaños, 14 años, y oficialmente, bueno, disfruta de estos 14 años a través de actividades académico, administrativo. Y bueno, hoy es un placer, ¿no?, dar la bienvenida a estos dos ponentes, porque nos vestimos de manteles largos. Está la maestra en ciencias Alexia Almada. Ella es catedrática de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, es directora de teatro y actualmente está estudiando el doctorado en desarrollo sustentable y globalización en nuestra universidad. Y bueno, para mí pues es un placer, ¿no?, que ella esté platicando con nosotros, porque además tiene pues una larga trayectoria en lo que acabamos de mencionar, y sobre todo también en un programa que hace, ahora sí que con mucho amor, ¿no?, cada semana les lleva a través de la señal del 1180 de AM. Y bueno, aquí está con nosotros una vez más. También nos complace esta tardecita estar platicando con el doctor Rubén Olachea, porque bueno, también platicar de don Rubén es otra trayectoria muy amigable, muy grande. Él es ahora sí que también docente de la universidad, es investigador, y bueno, tiene también varios libros publicados por parte de nuestra universidad y otras universidades, además que actualmente es el responsable de la maestría en investigación histórica literaria. Y bueno, nos vienen a aportar un poquitín de todo ese bagaje tan grande que tienen y que disfrutan cada mañana, cada día, ¿no?, para hacerlo llegar a este gran público. Entonces, bueno, el detalle es el siguiente. Una de las preguntas que nos han hecho llegar a través de toda esta pandemia, a través de las preguntas que nos hace la audiencia o el usuario, bueno, es el tema que pues platicaremos acerca de los medios de comunicación frente a la pandemia. ¿Qué ha pasado? Ese tiempo en el que pasan los usuarios en las redes sociales, en los medios, como audiencia, como medio público. Y bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en esta trayectoria, ¿no?, del medio de comunicación? Y pues si bien informar sobre el COVID se ha convertido todo un desafío, tanto para los periodistas, medios de comunicación, han de buscar continuamente este equilibrio entre ofrecer información actualizada a la vez y veraz, ¿no? Además de aplicar, quitar o poner miedo. Y digo esa parte por esto que se ha trabajado, ¿no?, las famosas o bulos o fake news, ¿no? Entonces han venido a contrastar de repente algunos detalles de nuestras vidas en los medios electrónicos y en nuestros medios de comunicación. Y bueno, en esta tarde nos van a platicar acerca, desde la experiencia, desde el conocimiento que tienen ellos frente al aula escolar y la experiencia misma que ellos están teniendo. Y bueno, ahora sí, entre más preámbulo le vamos dando, iniciamos con ellos. ¿Qué tal, maestra y doctor? Por ahí casi no los veo. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén, encantada de compartir este espacio contigo. Igualmente. Muy buenas tardes, Yasmín, y todo el público, toda la audiencia de Radio WAPS. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Y bueno, pues esta tarde, como les digo, ¿no?, es un placer que esté con nosotros, y empezamos. A ver, maestra Letson, empecemos directamente con usted antes de que se nos come el tiempo. A ver, platíquenos, doctora, maestra, desde la experiencia que usted tiene, desde el conocimiento que usted está abordando, como le decía, fuera del aire, ¿qué está pasando en medio de comunicación frente a la pandemia? ¿Cómo usted ha visto o el desarrollo que ha tenido a través de lo que usted pues ha estudiado y bueno, la experiencia misma a través como comunicadora? Bueno, una de las cosas que a mí me parece fundamental destacar es la forma en cómo la pandemia se ha colocado durante ya más de un año en el número 1 de la agenda pública, ¿no? De la discusión. Todos estamos comentando la pandemia, todos tenemos opiniones más o menos informadas sobre el caso, y por supuesto que no es la excepción de los medios. Yo he tenido la oportunidad pues de ir como dándole seguimiento a cierto tipo de noticias
noticias, a cierto tipo de programas. Yo hago un programa para la televisión privada, por ejemplo, y para mí ha sido me llama mucho la atención porque yo misma les he comentado a los productores, ¿cuándo vamos a hacer un programa que no se trate del COVID? ¿No? Porque desde marzo de 2020 ese programa se ha tratado básicamente desde una perspectiva o desde otra, ¿no? Entonces creo que esta pandemia pues ha venido uno a ocupar el primer lugar de la agenda pública y por otro lado a que se detone cualquier cantidad de flujo de información. Hay información de todo tipo, de todas clases, una muy científica, una no tan científica, información que a lo mejor es nada más opiniones y demás. Entonces, de pronto, a lo mejor para algunas personas se vuelve inclasificable, ¿no? Hay un boom, ¿no? De cualquier tipo de cualquier cantidad, de fuentes, de tipos, de géneros, de formas. Y creo que esto pudiera ha incluso reactivado o fortalecido esta necesidad de las personas de estar informadas, pero también pues se ha convertido en algo un poco caótico, sobre todo para los que a lo mejor no sabemos muy bien seleccionar, distinguir un bulo de una noticia fidedigna o de una noticia oficial. Pero no quiero acapararle todo el tiempo al doctor. Vamos, doctor, ¿cuál es su opinión respecto a este tema? Sí, en los primeros días, para estar yo a la vanguardia en mi tablet, seleccioné de apps algunas fuentes informativas que no estaba tan acostumbrado a frecuentarlas. Al Jazeera y una muy buena de China, ¿no? Eh, para mí fue muy divertido darle clic a la China y parecía que la pandemia eran puras buenas noticias para China, ¿verdad? Subió la economía, hay más trabajo, hay más control social, hay una app que rastrea, ¿no? Que las personas estén libres del virus o con quién sean, eh, rastrean sin privacidad, ¿no? Entonces era el escándalo mediático en el resto del mundo. Y pues esto nos da el panorama si nos acercamos al, a este panorama global tan intenso, tan interesante de los medios. No ha sido así la historia tampoco a lo largo del tiempo. También en China ha habido estos, ¿verdad? Han reconocido que su vacuna no queda en menor eficacia frente a la rusa, por ejemplo. Y lo interesante es que un medio especializado científico, The Lancet, ¿verdad? La revista británica, es la que da el aval. O sea, los rusos podrán decir misa de que es la mejor vacuna, ¿verdad? Como suele suceder siempre en estos fenómenos de gobiernos y las empresas involucradas. Pero aquí es muy interesante lo que pasó, ¿verdad? The Lancet, la revista británica, que es la autoridad mundial respecto a ciencia y salud, analizó las vacunas y desde muy temprano señaló que la buena era la Sputnik, que no tiene afanes de lucro y que la respalda un historial de verdadero interés científico para aliviar pandemias, epidemias por el lado ruso, ¿verdad? Esto me parece fundamental para reorientar la atención. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Bueno, ¿verdad? Hay personas, yo lo compruebo con mis estudiantes, pues que están al día en cuestión de memes y videos divertidos. Pero es completamente válido. Además están viviendo su juventud, su juventud temprana, y ellos socializan y también hayan una disminución del estrés tan fuerte que ocasiona la pandemia. Esto que menciono nada más nos da un poquito la idea de lo extremo que pueden estar ahorita los comportamientos mediáticos y también la variedad. Entonces es un desafío sumamente interesante, estimulante lo que estamos viviendo, porque pues ahora estar al día significa más estar al día. Ok, bueno, aquí en esta parte mencionaban algunas a lo largo de todos estos meses,
en Radio Universidad hay algunas preguntas que se han abordado, ¿no? O en las mismas pláticas que se han tenido han tratado de darle solución. Algo complejo, ¿no? Pero bien, ¿ustedes cómo ven el aporte que tienen medios de comunicación? ¿Ha sido bueno, ha sido malo? Ustedes mismos lo están platicando. Definitivamente el tema central es los temas con temas de pandemia, con temas de las vacunas, con temas de cuántos enfermos, cuántos muertos, ¿no? Muy drástico. Pero ¿ustedes cómo consideran que han llevado el medio de comunicación en general esta cobertura? Qué buena pregunta. Mira, yo pienso que pues hay de todo como en botica, ¿no? Está desde los medios que son sumamente irresponsables, ¿no? Por decirlo menos, que han estado manejando a lo mejor información que no es tan fidedigna, que le dan flujo a las noticias falsas, que publican igualmente una noticia que no tiene un peso científico suficiente y otro tipo de notas. Entonces yo siento que el problema de los medios, yo la verdad es que hace mucho tiempo que estoy desvinculada de ver la televisión, ¿no? Es una paradoja porque hacemos televisión pero no la vemos, ¿no? Sobre todo la televisión abierta, pero sí que creo que por un lado pues está toda la información oficial que fluye a través de los medios, de la televisión abierta, de los medios llamados oficiales o convencionales, pero también está, como bien dice el doctor, toda esta parte de la vacilada, ¿no? Entonces digamos que estamos entre estas dos cuestiones de estar muy angustiados y muy preocupados con esta terrible amenaza de muerte, ¿no? Pero por otro lado también hay este deseo de relajar los ánimos, ¿no? De que entra en pánico. De hecho lo vimos desde el principio de la pandemia, ¿no? Es como, entra en pánico, pero no entres en pánico, ¿no? Cuídate, lávate, cúbrete, sal vestido de astronauta, pero no entres en pánico. Entonces creo que hemos estado fluctuando en esa. Valorar si han sido buena o mala la incidencia de los medios, tanto los virtuales o sea, tanto los convencionales como los medios virtuales, creo que sería casi que medio por medio, ¿no? O sea, hay medios que han hecho mucho trabajo, medios periodísticos, de radio y demás, que han hecho mucho trabajo por informar, por estar, como dice el doctor, al día con la información. Y también creo que hay otros tantos que aprovechando pues como siempre, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, jugar con la información, manipular la información, también produce dividendos importantes. Ok, muchas gracias, maestra. Doctor Olachea. Sí, el comportamiento de los medios aquí los podíamos ver. Por ejemplo, a mí me interesa muchísimo cómo se ha comportado, y creo que es muy saludable, ¿no? El comportamiento del sistema público de radiotransmisión mexicano, ¿verdad? Que está al frente de Genaro Villamil, que pues es un excelente comunicólogo y comunicador, ¿verdad? Que he leído sus libros y es un experto en televisión. Sí fueron decisiones muy drásticas las que se tomaron, y por supuesto que yo entiendo que va a haber puntos de vista críticos, que es muy bueno construir la democracia a través del debate respetuoso. Es importantísimo, ¿verdad? Esto de no interrumpir y de no insultar cuando las cosas se ponen acaloradas en la discusión. Eso es sumamente importante, ¿no? Que se mantenga el tono civilizado. El sistema público de radiotransmisión mexicana, por instrucciones presidenciales, asumió una buena parte de la educación primaria para que los niños se sintieran acompañados. Habrá quien diga que no fue la decisión más sabia. Hay pedagogos en debate que dicen no fue la mejor decisión, los niños no se sienten acompañados, los padres están muy estresados, etcétera, etcétera. Pero también está otro punto de vista que dice, sí, los padres están estresados, pero al menos tienen el consuelo, el aliado de decir, mira mijo, en la televisión están poniéndote cómo se suma, están poniéndote tu coco de las matemáticas. Entonces, allí el debate puede volverse infinito.
También las discusiones muy serias de someter a debate, decir que el gobierno actual mexicano es populista. Esto nos tocó justo en una encrucijada histórica porque el gobierno norteamericano de nuestro vecino al norte evidentemente también tenía un gobierno populista, y el 6 de enero de este año, que parece que pasó ya hace un buen par de años, pero es que el cambio político era inevitable, ¿verdad? Ya se estaban tardando, y el nuevo presidente Biden vino a poner orden, sobre todo se le va a asociar a Trump un mal manejo, ¿verdad?, histórico de la pandemia, y un muy buen manejo a Biden. Entonces aquí vemos cómo política y medios eh, son una pareja muy necesaria, definitivamente, inevitablemente. Aunque uno no vea televisión, que yo estoy muy de acuerdo con Aletze, te llegan los videitos, te llega el fragmento, el resumen en el meme o en la nota periodística, qué sé yo, ¿verdad? O en el tweet. Entonces, sí, están todos los medios amalgamados, y es sumamente interesante el comportamiento que ha tenido México. El presidente le bajó a su presencia y le cedió a los encargados de cómo estaban manejando la situación, y también se puede ver muy político, ¿verdad? Gatell quemó sus cartuchos hasta volverse un referente obligado, criticado y luego ya insoportado, ¿no? Esto era casi, podía haberse previsto desde ciertas agencias de cómo se maneja la información, ¿no? El capital político de un líder, de alguien que aparece mediáticamente, tiene los días contados. O sea, yo no sé si es la obsolescencia programada, ¿verdad? Que los celulares la vinieron a imponer, o también la autorregulación. Esto es, hay un tiempo natural, casi bíblico, ¿no? Tanto tiempo vas a ser popular y luego va a venir un movimiento de flechas en el que subes increíble y luego caes. ¿Ves? La historia del mundo. Rise and fall, le dicen en inglés, ¿verdad? Auge y caída, se dice mucho en términos de agencias, no quiero decir Cambridge Analytica para no asustar a nadie, Ajá, ok. de cómo se manejan ahora los Big Data, ¿no? Esta cantidad infame, enorme de información sobre tanto lo que se puede manipular y lo que no se puede manipular tanto, ¿verdad? Porque la información científica ahorita está en debate. O sea, hay información científica respecto al COVID que entra en contradicción. Nada más pongo un ejemplo. Las suelas de los zapatos, ¿verdad? ¿Por qué no se ha insistido más? ¿Verdad? O los test, ¿verdad? La vinculación del sistema inmune respecto a la ingesta de test como el de manzanilla, o, ¿verdad? ¿Por qué no se cuidó más? ¿Por qué no se recomendó públicamente la higiene bucofaringea, hacer gárgaras, aunque sea con agua con sal, perdón, en vez tanto de cubrebocas? Hay gente que traía un cubrebocas sucísimo, ¿verdad?, que está favoreciendo infección. ¿Por qué las campañas no tuvieron a bien de dar ese pasito un poquito más allá, de incluir la higiene bucofaringea, que es tan importante cuando se habla y se lanzan partículas de saliva, que allí muy bien puede ir el virus si se encuentra uno infectado, ¿verdad? Entonces, por supuesto que va a haber puntos a favor y en contra. Lo que yo sí noto fue una actitud muy buena por parte de los medios, la televisión nacional, de generar programas al respecto. El Canal 14 creo que para mí es de los mejores, y TV UNAM definitivamente, pero ahí ya también está un poco mi formación académica, ¿verdad? Yo allí hice la maestría y soy un fiel observador del cine en TV UNAM, y las películas, la misma programación se modificó, poco más amena, de poner comedias y no tanto poner películas de pandemia terrorífica. Claro que va a haber jóvenes que dicen, el tal filme coreano se adelantó unos años a lo que estamos viviendo hoy. Es muy comprensible desde el lado juvenil este tipo de comportamientos, pero para un público un poco más adulto, lo que quiere es la reducción del estrés,
no a través de comedia barata y fácil, sino al público de TV UNAM. Espero yo no sonar elitista, es que es inevitable, pues hay legión de mexicanos que son fieles a la UNAM y que les gusta el cine que proyecta TV UNAM todos los días, un cine de calidad. Pero nada más estoy dando ahí un ejemplo de lo que es el entretenimiento en relación a un cúmulo de información negativa que conlleva una pandemia. Ojo. Bueno, y bueno, hay que aclarar también algún detallito ahorita con esa información que nos hacen llegar nuestros docentes, acá, investigadores, es que también los medios públicos han aumentado el famoso rating, ¿no? Definitivamente, aquí ya nos hicieron una muestra de algunos canales y cuál es el soporte que han tenido, pero bien, uno de estos detalles también es fundamental comentar, el medio público en la pandemia ha crecido muchísimo, muchísimo. Y desde la parte de medio de comunicación tradicional, inclusive en las mismas plataformas, definitivamente, se decía, Facebook a lo largo de esta pandemia ha crecido más o menos un 15% tan solo en México. Entonces, aquí hay unos detallitos para que nuestra audiencia conozca qué ha crecido y más o menos que ha sido favorable, ¿no? Hoy exactamente, en una revista, la de Merca.2.0, platicaban acerca de que inclusive la plataforma de Instagram ha crecido, ya rebasó en cuanto a usuario a Facebook. Entonces van creciendo dependiendo el tipo de público que tengan y bueno, la formación que haya. Aquí en ese sentido, y me refiero ya a la primera parte que estaban comentando los dos, el medio público ha crecido. ¿Qué le bastaría o más bien qué tendríamos que pasar al medio público o al medio privado? ¿Qué le hace falta en este momento? No lo ven, pero saben de acuerdo a la información que les llega, que es muy corta, a través de memes, a través de videos cortos, a través de cómo les llega. ¿Qué le falta al medio público y al medio privado en este momento? Ay, Dios. Pues yo pensaría, a ver, doctor, usted primero. Sería una respuesta muy breve la mía. Lo que necesitamos son políticos educados. Punto. Y se acabó. Se acabó. Yo pensaría que esto que hablaba Rubén ahorita, que me parece súper importante, esta puesta en equilibrio entre la información la información fidedigna, porque no sé si decir veraz, ¿no? O esto, pero entre la información fidedigna, seria, digamos, ¿no? Que parte de una investigación, no sé, el equilibrio entre eso y también los contenidos estos gratificantes de los que hablaba Rubén. Yo creo que a los medios públicos les hace falta mucho contenido gratificante, mucho contenido que nos lleve un poquito más allá. Yo creo que la crítica a la televisión sigue. Alguna vez escuché a alguien decir, es que nos trajimos la cultura televisiva a las redes. Creo que también eso ha pasado mucho, ¿no? Es decir, seguimos reproduciendo al Chavo del Ocho y a Eugenio Derbez en las redes sociales cuando se suponía que las redes sociales eran un espacio de transformación cultural, bla, 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 ¿no? Claro que esa transformación cultural no es de un día para otro y tiene que haber un largo proceso, pero sí que creo que es una pena que solamente TV UNAM y alguna otra programe un cine de calidad o una televisión de calidad y que la oferta de la televisión pública que tiene más cobertura, ¿no? En todo el país siga siendo una oferta tan pobre que luego se hermana con contenidos noticiosos sumamente amarillistas, poco serios y tal. Entonces, sí creo que hace falta elevar, a lo mejor también me veo muy elitista, ¿no? Pero sí creo que hace falta elevar el nivel del discurso que se genera y se produce en los medios, porque ello, me parece, ayudaría a modificar, a lo mejor la palabra no es elevar, pero sí a modificar el orden del discurso social. Y eso nos llevaría probablemente a otro esquema de pensamiento, ¿no? Ahorita que decías esto de cómo ha crecido, de todo lo que ha crecido durante la pandemia, se habla mucho de la crisis económica, de bla, 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 y sí, yo no lo puedo negar, pero también es cierto que hay compañías internacionales, sobre todo de la virtualidad, como comentas, de Facebook y de Instagram, ¿no? Ni qué decir de lo que subió TikTok en el año de la pandemia, es una cosa impresionante, ¿no? Y
es esto de lo que decía Rubén, o sea, TikTok es una plataforma que te saca por completo de la preocupación de la realidad. Yo que la he vivido muy de cerca, ¿no? O sea, de pronto estás en ese submundo que es un poco marginal y oscuro, la verdad, pero que te metes ahí, estás súper divertido, te la estás pasando súper bien y verdaderamente te olvidas, ¿no? De lo que está pasando y que es una fuente de relax muy importante. Entonces, como para cerrar esta participación, yo creo que lo que hace falta es elevar la calidad de los contenidos en general en los medios, en la radio, en la televisión, y que esto pudiera, incluso los contenidos que circulan en las redes. Yo quisiera que hubiera otros audios en TikTok, otras cosas que hacer y no nada más las mismas, digamos, tonterías de siempre. Gracias, maestra. Bueno, doctor, ¿va a abonarle algo más sobre este tema? Sí, sí, para congratularme con el gremio político, ¿no? Que decía yo que ¿qué nos hace falta? Pues políticos más educados, ¿no? Más al día, más conectados con la gente y no con el populismo, con esta idea de que transformo la canción de moda, le pongo una que otra componenda ahí de discurso político y ya, ahí está la campaña, ¿verdad? La gente va seguramente, ¿verdad? Cuando pasa el carrito, la gente va a salir de sus casas a bailar, realmente, ¿verdad? Unidos a la campaña política. Eso es un pensamiento, ¿verdad? Muy elemental que no resiste análisis, ¿verdad? Se va por la borda, es dinero, son recursos desperdiciados. Pero está el ejemplo de un partido en el gobierno que se dio la mitad de ese presupuesto para que haya vacunas. Y la gente lo quiere olvidar. Hay cierto tipo de mexicano que no con cualquier información se satisface. Voy a poner otros ejemplos. Bisoño, ¿verdad? Daniel Bisoño en TV Azteca despotricando en contra de las personas. Es súper antipático, pero esa antipatía jala a muchísimas personas ocupadas en el cotilleo, como dicen nuestros hermanos españoles, ¿verdad? En el chismorreo, a ver a quién linchan hoy. Puse ese ejemplo de varón. Voy a poner ejemplo femenino. Adela Micha en Radio El Heraldo. Dice cada 5 segundos. No me acuerdo qué quería, pero jajaja, ¿en qué íbamos, verdad? Jajaja. Esa es Adela Micha, que en algún momento iba para ícono de la comunicación en México. Quizá lo siga siendo un gran referente, pero es otro que no resiste análisis, ¿verdad? La calidad del discurso en los medios privados peca de autosuficiencia. Ahora, vayamos a los medios públicos. Está el programa El Chamuco TV en TV UNAM, en Canal 22 y a veces con repeticiones en Canal 11 y 14. Chamuco TV es un grupo de caricaturistas que discuten temas políticos de la semana y ya no hay censura. Ya hay palabras fuertes que habla la gente en la calle y que causarían escándalo en el programa de Daniel Bisoño. Y no tanto escándalo en la red de Twitter, ¿verdad? Porque ahí es muy libre, no hay censura. Entonces, es muy interesante definitivamente el comportamiento mediático actualmente. Lo que yo saludo muchísimo es la llegada del humor mexicano, de la ciudadanía, independientemente de su grado académico, al sistema de radiotransmisión pública en México. También el ejemplo del Canal 14 es el programa cómico Knockout, que guarda similitud con el de los caricaturistas. Este es un gran avance político democrático que yo noté a partir del 2018. Okay. Y que si los estudiantes, si la gente se entera, lo abrazaría con mucho gusto. Pero ahorita en tiempo de campaña es muy difícil que se enteren estos chamacos, estos jóvenes, de que ya hay una televisión que se puede rastrear perfectamente en tu tablet o en tu celular, donde la ciudadanía habla como habla. Y es un poquito el no mames güey, ¿verdad? Me da pena decirlo en un programa de Radio Universidad,
pero pues así se está expresando la palomilla y yo no puedo cambiar la realidad de esta palomilla. Ok. Bueno, esta parte es muy, muy importante lo que ustedes están platicando. Entonces viene la siguiente duda. De repente tengo alguna falla técnica, no se preocupen, ya vi que me dijo internet inestable, pero en ese tema de esa proximidad, tanto del medio de comunicación con los diferentes tipos de públicos, ¿no? Siempre ha existido diferentes tipos de públicos, ¿no? Pero hoy en día es más marcado, porque si bien se hace un estudio para realizar los programas de cualquier medio de comunicación, radio, televisión, redes sociales, como ustedes gusten, pero en ese sentido, el público, ¿qué es lo que quiere? ¿Realmente el medio de comunicación está haciendo lo que el público o audiencia quiere? ¿O qué está pasando? ¿Cuál sería en esa parte la tendencia? ¿Lo que el público quiere o lo que el medio de comunicación quiere apostar? Qué buena pregunta, no sé. Lo ignoro completamente. Yo creo que es una cuestión, porque siempre se dice que al público se le da lo que quiere ver, ¿no? Lo que quiere. De hecho, cuando hemos criticado, doctor, ¿estará usted de acuerdo conmigo? Decimos, es que ese contenido que no vale la pena, que no sirve. El argumento de regreso es, pero vende, ¿no? Ese es como el argumento, ¿no? Pero, y nos los dijo, ¿no? Un famoso personaje. Exacto, entonces uno dice, pero es que el hecho de que venda, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que se venden que no deberían comprarse, ¿no? Las drogas también se venden, ¿no? Y no quiere decir que debieran estar en el mercado y que debieran comprarse. Entonces, creo que en ese sentido hay muchísima... Yo creo, por ejemplo, que la televisión mexicana durante 50, 60, 70 años, concretamente Televisa y luego hermanado con TV Azteca, generaron un tipo de público que sigue demandando contenidos de ese tipo, de ese corte, ¿no? A lo mejor la telenovela, por ejemplo, el formato de telenovela, ahorita ya mucha gente no ve telenovelas, pero ve series, ¿no? Sus series que son muy cercanas a la telenovela, no tan cercanas a la serie como la teníamos pensada, la serie norteamericana, sino estas series que se hacen en México, que se hacen en Colombia, que son muy cercanas al formato de la telenovela. Entonces, creo que hay como una especie de público habituado a ciertos contenidos que sigue demandando esos contenidos. Hay una televisión, una radio que está pugnando por otro tipo de contenidos y que está buscando la construcción de nuevos públicos no quiero decir la educación porque sigue sonando elitista, pero sí la reconfiguración de los públicos, pero es que la cultura lleva un tiempo transformarla, ¿no? Entonces, de aquí a que nos quitamos de encima al Chavo del Ocho, va a pasar un buen tiempo a que esas formas de ver la televisión, ahorita que comentaba sobre la comedia, ¿no? De las cosas de las que nos reímos o de las que nos debemos reír, las cosas que nos recrean desde la comedia o desde el melodrama mismo, más, pues van a ir sufriendo una transformación. Yo creo que hay un poco de insistir en contenidos que frivolizan la cultura y también un poco de las personas o de la gente insistiendo en ir sobre esos contenidos, ¿no? Es como, voy a poner el ejemplo aquí en La Paz, alguien quiere poner un puesto de comida en una esquina, llega con su carrito, con sus hamburguesas, sus alitas, sus cosas, y las personas llegan al puesto y dicen, ¿no tiene jates? ¿No? Ese sería como el ejemplo, ¿no? No tengo jates, pero tengo burritos, tengo alitas, tengo boneless, tengo hamburguesas, no, es que yo quiero un jate. Y se van, ¿no? Al jate de 3x21. Entonces, creo que es el mismo fenómeno, pues, ¿no? Ok, gracias maestra y bueno, doctor. Que me diga Letze, ¿dónde está 3x21 para ir por unos jate? Ahí por ahí, ahí la colonia, hay que meterse a la colonia, doctor. Pero lo quiero con salchicha Longmont, eso sí, porque si no es salchicha Longmont, no. Eso yo no se lo puedo ya garantizar. Y que sea la cremita Wilsey, aunque ya no pueda respirar. En fin. De tanto colesterol.
Ya sé, doctor. Así pasa. Ah, es muy buena la cremita Wilsey. Le ponen ajito, yo creo, algo bueno de tener. Muy buen sabor. Sí, ¿verdad? Siempre se va a responder a los propios intereses. Es inevitable. Allí el contrapeso, para meter una palabra muy política, sería precisamente un público que se interese y que también el sistema público mexicano haga esfuerzos promueven, ¿verdad? Cada quien desde su trinchera. Por ejemplo, el Canal 11 promueve La Bohemia. Tiene un programa muy bueno con Rodrigo de la Cadena, ¿verdad? Donde se retoma la música. Y curiosamente, en tiempos de pandemia creció muchísimo el rating de este programa sobre música no antigua, porque no es de tantos siglos atrás, simplemente es música del siglo XX y que tiene un gran arrastre y un muy buen público. También sería, por ejemplo, pensar en el público infantil, que está muy difícil de atraer, porque siento yo que al público infantil, muy cercano a mamá, se le ha dejado en manos de la Rosa de Guadalupe. Eh, yo no estoy aquí para criticar el programa de la Rosa de Guadalupe para nada. Es increíble que es uno de los programas más vistos en el mundo, ¿verdad? No, Todavía, sí. no solo en México. Entonces, ahí está un gran potencial de, ¿verdad? Se estará enseñando a los niños en La Rosa de Guadalupe algún episodio donde se les involucre en las labores domésticas, donde se les involucre su importante papel para mediar cuando las discusiones se ponen feitas al interior doméstico. ¿Verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Pero claro, los productores velan su concepto de interés. Entonces, ahorita hay, ¿verdad? Viva la democracia, hay muchísima oferta de contenido muy entretenido y divertido, y también otros tipos de contenidos, ¿verdad? Yo hasta tengo un canal de televisión siempre con continuos paisajes y ruidos de naturaleza de distintas partes del mundo. Es un canal muy bonito. No te están vendiendo ninguna noticia, ningún punto de vista. Simplemente paisajes naturales con sonidos de la naturaleza. Y variedad. Yo creo que este segundo concepto de variedad es importantísimo. Debe haber variedad para que no haya hartazgo o aburrimiento. Y México, ¿verdad? Como un país muy sano, le encanta, le fascina la variedad. Yo creo que ahí también está una de las claves, ¿no? Del éxito. Por eso hasta en los carritos hay variedad. Te ofrecen un jate especial, o un burrito o una hamburguesita. Entonces sí yo siento que hay que ver a nuestro pueblo con mucho cariño, porque pese a la pandemia la creatividad se ha catapultado, pero el gobierno la tiene difícil, ¿verdad? Por tanto negocio cerrado. Es una especie de bipolaridad, ¿verdad? Por un lado tenemos que señalar lo bueno, y por el otro lado es inevitable señalar lo malo. ¿Y qué es lo malo? Pues que ha crecido la depresión juvenil y el consumo de vías de intoxicación, ¿no? No voy a entrar a detalles si es el cigarro o el alcohol lo que más se vende, pero lo que ha aumentado es esta necesidad humana por la intoxicación. Claro, sí. Bueno, ya en esta parte ya veo aquí nuestro tiempo. Hay pues preguntas parecidas, ¿no? Ya A lo que tenemos que ser muy ustedes. breves, ¿verdad? Ajá, ya voy viendo, no lo estaba viendo, pero de repente volteé. Bueno, ya casi, y no para cerrar todavía, simplemente volviendo a esa parte de los temas o lo que nos están diciendo en medio de comunicación, para ustedes, ¿qué imagen, frase, audio, video, lo que quieran comentar, se les ha quedado marcado en esta pandemia? Deben ser muchos, ¿no? Pero, ¿qué imágenes o algún texto, algo que ustedes hayan notado en cualquier medio de comunicación o medio electrónico, como quieran comentarlo, les ha quedado, ahora sí que les llega en la mente y decimos, esto no debe de suceder, o sí? A ver, esto no debe suceder en los medios, ¿quieres decir? Sí, ajá. Ya, ya.
Bueno, a mí me parece que lo que no debe suceder en los medios, estoy yo muy de acuerdo en que se necesitan espacios de fuga, ¿no? Pero sí creo que no debe existir personajes o producciones en las que se desestime de manera contundente y burlona todo aquello que está atendiendo al cuidado de la población en cualquier sentido, ¿no? En cualquiera de los sentidos. Los temas, por ejemplo, de la depresión de la que habla Rubén, no son cosa poca, ¿no? No es una cosa que se deba tomar a la ligera. Entonces, creo que de pronto hay un manejo irresponsable de la información, tanto respecto al COVID como a las consecuencias emocionales, sociales de esta pandemia, ¿no? Que no basta con decirle al deprimido no te agüites, pues, ¿no? Creo que eso debe ir mucho más allá y que debe ser tomado con muchísima seriedad, ¿no? Y igualmente los temas que tienen que ver con la autoestima de las personas, con cómo nos estamos sintiendo. Ahorita que decía Rubén, todo lo que ha aumentado, de las cosas que ha aumentado es el peso corporal de la población, ¿no? Porque no es nada más lo de meterse drogas, ¿no? También sobrealimentarse o comer cosas tóxicas por aburrimiento, por hastío, es algo que está muy extendido. Yo debo decir aquí con todo descaro que yo me jacto de decir que yo no he engordado en la pandemia porque yo ya sí estaba, ¿no? Pero sí hay mucha gente que ha subido de peso durante esta pandemia. Doctor. Sí, hay varias imágenes. Mira, hay un video sensacional que vi de Islandia, donde la gente, el gobierno islandés decidió, ¿verdad? Islandia es un país de 300 y tantos mil habitantes, que no está considerado en la Comunidad Europea, es una isla nórdica, reconocida por su buen nivel de vida, ¿no? Y ellos tomaron la decisión de que cuando se va a vacunar, sea en espacios agradables, por ejemplo, la iglesia, en un sentido completamente ecuménico, ¿verdad? Porque sabemos que Islandia, la mayoría de la población se declara atea en los más recientes censos. Y también tomaron la decisión de darle trabajo a los músicos, que fue un sector que había sufrido mucho desempleo, y con música clásica. Entonces son tríos o cuartetos de música clásica para aliviar el estrés que involucra, ya sabemos, ¿verdad? Los vacunados, que media hora de vigilancia, a ver qué reacciones tuviste tras el biológico. Y se me hace muy bello, ¿no? Una linda decisión del gobierno islandés de contratar a personas que habían sufrido desempleo en la pandemia y pues que son gente que se dedica a la música. Son esfuerzos que involucran sin duda mucha conexión de sindicatos, labor para llegar a ese momento crucial de decir, tal día va a ser la vacunación y van a estar ustedes presentes. Ahí está el video en la red. Nuestro país no sobresale por esos esfuerzos, ¿no? No, el máximo esfuerzo es vacunar. ¿Por qué? Porque somos 130 millones de habitantes, ¿verdad? ¿Qué vamos a poder hacer esto que se hizo en Islandia, que son menos de 1 millón? ¿Verdad? Esa es la gran diferencia. La otra imagen imborrable es el metro. La caída del metro te quiebra el corazón, porque independientemente, ¿no?, de que está mal la cuestión, todavía va a haber más desastre, ¿no? Es increíble el sufrimiento, la vocación de sufrimiento que tenemos en el pueblo mexicano, pero también de la desatención. Pero yo incluso voy más allá. Fíjense qué curiosa la postura de un servidor, ¿verdad?, de Olachea. La investigación de este puente caído por el metro en México, yo digo que estaban construyendo a un lado de ese puente y que se afectó más aún la deteriorada técnica del metro en sí. Pero están trabajando los que hacen la investigación correspondiente, ¿no? Ya avisaron que 3 meses se van a tardar, con expertos noruegos involucrados. El seguimiento es muy interesante, el seguimiento mediático que se le pueden dar a las noticias, aún a pesar de que sean trágicas, es impresionante, ¿no? Es muy meritorio
todos los esfuerzos involucrados. También de que había denuncias previas desatendidas. Claro, sí, sí, lamentablemente, pues esos hechos, ¿no? Que está comentando y bueno, esperemos el seguimiento y bueno, ya casi para irnos, algunos detalles que nos hacen llegar es, nos manda saludos, SIF colaboradores, Filosofía de la UAPS, nos manda saludos que, bueno, nos están escuchando y aquí están con nosotros. Una usuaria nos hace llegar que esos programas como el Chavo del 8 desde siempre han contribuido a denigrar al compañero vecino, se deben de prohibir y acostumbrar a los jóvenes, a los niños a leer, ¿no? Estos son algunos de los detalles que nos hacen llegar. Y bueno, yo les decía, ¿no? Las preguntas que se han hecho esta tardecita es acerca de que a lo largo de la pandemia, bueno, hay muchas dudas, hay preguntas, inclusive no preguntar directamente, pero los temas que ustedes están abarcando, créanme que se han hecho llegar, ¿no? Se trata de poder buscarles algún mecanismo de solución, orientar a las personas, usuarios que nos ven o escuchan, y bueno, de aquí un poquito cerca sobre este tema, ¿no? Es importante también comentarles de que tanto la maestra Letze como el doctor Olachea, bueno, están gustosos de estar en esta mañana, esta mediodía, tarde, porque bueno, cumplimos 14 años y sinceramente es un aprecio muy grande, ¿no? Porque tanto han estado de cerca escribiendo, siendo locutores, conductores, la han hecho de todos y sin costo alguno. No, me refiero a que están aquí con nosotros porque este amor, tanto de dar clases, de escribir, de hacer sus comentarios, bueno, han tratado de estar contribuyendo, ¿no? En ese sentido. Es por eso también que le agradecemos siempre que estén aquí al pendiente de nosotros. Y bueno, ya a manera de conclusión, aquí nos llega también un mensajito. Cintia Castro, saludos, excelente mesa de análisis. Un fuerte abrazo a Cintia. Y bueno, ¿qué decir, no? En esta parte, ¿qué concluyen sobre, pues obviamente, no la tarea de comunicar, ser de medio de comunicación? Ya les preguntaba qué surge, pero en esta parte, ¿ustedes qué aprovecharían para comentar sobre el tema de estas nuevas plataformas que ya ni tan nuevas, no están aquí, se quedaron de diferente forma, desde parte de que tengo que hacer mi storytelling, de que tengo que armar breves mis comentarios, mis audios, mis imágenes, todo que está llegando a la población en general, segmentados, no segmentados? ¿Qué ustedes concluyen sobre este ejercicio que se está gestando pandémicamente? O ya post pandemia, muchos hablan sobre este término, ¿no? Todavía no termina, pero ¿qué pasa? Pues yo creo que estamos en un momento de mucho caos, ¿no? En muchos sentidos. De hecho, ya estábamos en un momento como de explosión antes de la llegada de la pandemia. Muchos analistas hablan de que la pandemia únicamente vino a potenciar, a exacerbar o a acelerar cosas que ya se venían gestando, ¿no? Entonces creo que la pandemia nos ha quitado muchas cosas, nos ha quitado muchas cosas valiosas, nos ha quitado la oportunidad de abrazarnos, por ejemplo, ¿no? Nos ha quitado la oportunidad de que esta sesión fuera presencial y no estar en este momento tras, como muchos dicen, la fría pantalla, pero también nos está dando la oportunidad de acercarnos a otras formas de interacción, a darnos cuenta, incluso ya no como académicos, nosotros aquí hablando, sino a que más personas se den cuenta de la importancia de clasificar la información que reciben, de ir a informarse a donde pudiera ser una información más clara o más fidedigna. Yo creo que estamos frente a una gran oportunidad de crecer como sociedad si acaso fuéramos capaces, porque los medios y la sociedad no son cosas apartadas. Las personas que producen en los medios y que están en los medios también forman parte de la sociedad, son la sociedad. Entonces tenemos una gran oportunidad de reconfigurar muchas cosas, ¿no? Y de generar transformaciones que no sé en este momento decirte esta y aquella, pero sí que creo que podemos pensar en esta situación como una gran oportunidad, ¿no? Y bueno, esperemos que el mundo post pandemia nos venga más amable, ¿no? Que no salgamos a las calles muriéndonos de miedo de los demás y no queriendo hablar con las demás personas, porque ese es un fenómeno que también se está presentando por ahí. Gracias, maestra Letze. Doctor Olachea.
¿Es sacar algo positivo de todo lo negativo? Como guste. Pueden ser cuestiones negativas también. Es que uno no sabe a lo que nos estamos enfrentando, qué También podemos puedes comentar. sacar algo negativo de todo lo positivo. Sí, Va, ahí todo. va, va. Yo creo que voy a terminar haciendo eso involuntariamente, quizá. Sí, tenemos que ponernos más abusados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo que noto, yo ya asocio mucho la monedita, el cambio, con que posiblemente, y además qué flojera estar spray moneda por moneda. Entonces digo yo, ya que triunfe el dinero plástico y eso aumentaría, ¿verdad? La tarjeta de débito o de crédito, pero también la vigilancia, porque están a la orden del día las Así clonaciones es. y las extorsiones. Por un lado, ¿verdad? En cuestión muy económica, ¿no? Esto, porque también pensaba yo en la cuestión de los salarios y el reacomodo de orientación vocacional en los estudiantes, que muchos se van a ir. Es inevitable que haya educación, pero también el sector salud se prevé que va a crecer mucho, ¿no? Eh, en cambio, el turismo parecía que va a decrecer, pero están dando la lucha para que no se desanimen los que, por ejemplo, para nuestro estado es fundamental el turismo. Entonces debe haber jóvenes bilingües, expertos, que sepan mucho de nuestro país y de nuestro estado para que el turismo también crezca con nosotros. Ya no queremos tanto break, ¿cómo le llaman? Spring break de borrachos en Los Cabos, ¿no? Queremos otro. Es inevitable que haya camisetas mojadas y muchachos alcoholizándose. Es inevitable, pero que no sea eso lo único que está en nuestro estado, por ejemplo. El otro lado también va a las emociones. Qué tristes para los jóvenes que ahorita están viviendo su noviazgo con pandemia y todas las restricciones que esto ha causado, ¿verdad? Los que ya estamos más maduros, con mayor experiencia, no es lo mismo, ¿verdad? Para estos jóvenes que tienen sus intenciones románticas a flor de piel, que van apenas despertando a ellas y que se encuentran con toda esta serie de bloqueos sociales, restricciones por todas partes. ¿Cómo van a socializar así? ¿Cómo va a volver el romanticismo y la sensualidad a una población que tanto lo necesita si todo se vuelve restricción? ¿Verdad? Ese es el lado triste. Ajá. Sí, qué triste pues ser novios, andar apenas buscando novia o novio o pareja en estos tiempos de pandemia. Y le pongo L no porque sea negacionista tipo Miguel Bosé, porque puede darse el lujo de ser negacionista, sino que pareciera que estaba planeadito, ¿no? Que ya le urgía a la sociedad todo esto de la distancia social con el cubrebocas. Japón ya nos lo estaba lanzando el mensajito desde hace tiempo, con mucha población usando el cubrebocas. Nada más se nos volvió viral. Sí, lamentablemente. Fíjense que ahora sí se nos agotó totalmente el tiempo, no, y rápidamente nos vamos porque luego los tiempos oficiales no nos los van a perdonar. Bueno, muchísimas gracias. La verdad les agradecemos a nuestros docentes, investigadores que han estado esta tarde con nosotros para platicar y conmemorar un año más de vida de nuestra radio universitaria y que además, bueno, si usted quiere verles o quiere platicar con ellos, algún contacto sobre temas de comunicación y otros temas que también ellos conocen, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Nos pueden decir? Yo estoy en todas las redes sociales como Alexia Almada, desde el Facebook hasta el TikTok. Perfecto. Doctor. Yo, Rubén Olachea en Facebook y Rolachea en correo institucional, ¿verdad? Que es @uabcs.mx. Rolachea, ahí sí se sintetizó. Con mucho... Bueno, yo sí, almada@waps.mx, solamente Almada, porque Ralmada es mi madre. Yo soy almada@waps.mx. Perfecto, pues les agradecemos, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, ahora sí finalizamos esta charla virtual, espero verles pronto y que lluevan los abrazos y ahora sí a verles pronto, próximamente esperamos. Hasta Muchas luego, gracias. gracias por sintonizar el 1180 de Amplitud Modulada, gracias a Juan Quintana en los controles técnicos y bueno, Yasmín Rodríguez se despide de ustedes, hasta la próxima.